Mi padre sostuvo mi carta de aceptación de Duke sobre una vela y les preguntó a 200 donantes si querían ver cómo mi pequeña fantasía de ser cirujana desaparecía entre el humo. Antes de que la llama alcanzara mi nombre, mi abuelo lo detuvo. 3 días después, los $48,760 que el abuelo había ahorrado para mi educación desaparecieron. 11 días más tarde, el abuelo estaba muerto. Y dentro de su testamento estaba el primer corte que con el tiempo abriría cada secreto que mi familia había intentado enterrar. Me llamo Natalie Brooks. Tenía 18 años aquella noche y estaba de pie bajo los candelabros de cristal del Raleigh Grand Hotel, mientras las personas que controlaban mi futuro se reían detrás de sus copas de champaña. La gala recaudaba fondos para Brookstone Health, la red hospitalaria que mi abuelo, el Dr. Walter Brooks, había construido a partir de una sola clínica con dificultades. Después de que el abuelo sufriera un derrame cerebral, mi padre, Richard, se convirtió en director ejecutivo interino. Mi madre, Diane, ocupaba el cargo de directora financiera. Se comportaban como si el abuelo ya estuviera muerto y Brookstone ya les perteneciera. Mi hermano menor, Tyler, estaba sentado entre ellos con un traje azul marino nuevo. Había reprobado 2 materias universitarias ese semestre, pero papá lo presentó ante los donantes como la próxima generación del liderazgo de Brookstone. Entonces la doctora Lynn Ortiz, una de las cirujanas cardíacas de Brookstone, me preguntó qué pensaba hacer después de terminar la preparatoria. Me aceptaron en Duke, dije. Estoy cumpliendo los requisitos de premedicina. Quiero convertirme en cirujana de trauma. Papá fue el primero en reírse. ¿Natalie? Se volvió hacia las mesas que nos rodeaban. Me llamó llorando después de cortarse un dedo como una lata de sopa. Yo tenía 11 años. El corte había requerido 9 puntos y la reparación de 2 tendones seccionados. Mamá inclinó su copa de vino hacia mí. Es sensible. No tiene nada de malo trabajar en la recepción de un hospital. Tyler levantó su copa. Por mi hermana, la única futura cirujana que necesita sales aromáticas antes del desayuno. Las primeras risas fueron incómodas. Entonces papá estiró el brazo por encima de la mesa y me arrebató la carta de aceptación. Veamos cuánto cuesta esta fantasía. Leyó en voz alta la sección de ayuda financiera. Duke había cubierto la mayor parte de mi matrícula mediante becas, pero yo necesitaba pagar un depósito de inscripción de $1,200 antes del 15 de mayo. Mis ahorros estaban guardados en un fideicomiso educativo que el abuelo había creado cuando nací. La cuenta se había convertido legalmente en mía al cumplir 18 años, aunque mis padres todavía controlaban los documentos. Papá miró la cantidad del depósito y sonrió. $1,200 es un precio alto por aprender cuáles son tus límites. Bajó una esquina de la carta hacia la vela. Alguien cerca del escenario se rió. Otra persona levantó un teléfono para grabar. Recuerdo haber observado cómo la llama se enroscaba contra el papel y haber pensado que ninguno de los adultos de aquella sala tenía intención de ayudarme. Entonces una mano se cerró alrededor de la muñeca de papá. El abuelo Walter había cruzado el salón apoyándose en su bastón. Su lado izquierdo todavía estaba débil por el derrame, pero su agarre hizo que papá se quedara inmóvil. «Bájala, Richard». Toda la mesa quedó en silencio. Papá soltó la carta y forzó una risa. «Solo estamos divirtiéndonos». El abuelo examinó la esquina ennegrecida. Por lo general, quien disfruta de la crueldad es quien la llama diversión. Me devolvió la carta. Durante un segundo sus ojos se posaron en los míos. Luego regresó hacia su silla de ruedas sin decir una palabra más. Eso debería haber terminado ahí. En cambio, humilló a mi padre delante de sus donantes. Y cuando Richard Brooks se sentía humillado, hacía que alguien más pagara por ello. 3 días después fui al Raleigh Community Bank para retirar el depósito de inscripción. La ejecutiva de cuentas, Marisol Green, revisó 2 veces mi identificación. Luego giró su monitor para que no pudiera verse desde el vestíbulo. «Natalie, esta cuenta fue cerrada hace 11 días». Me quedé mirándola. «Eso es imposible». Imprimí el registro de la transacción. El saldo había sido de $48,760. Cada dólar había sido transferido a Brooks Strategic Development LLC.
Reconocí el nombre de inmediato. Tyler había registrado la empresa 4 meses antes, después de anunciar que planeaba desarrollar consultorios médicos de lujo. No tenía una carrera terminada, empleados, inversionistas ni un plan de negocios, aparte de una carpeta de fotografías que había descargado de internet. Marisol colocó otro documento frente a mí. Era una autorización para liberar todo el fideicomiso educativo. Mi nombre aparecía al final. La firma no era mía. La certificación notarial tampoco. Marisol bajó la voz. No confrontes a nadie hasta que tengas copias. Miré la fecha de la transferencia. 2 días después, papá le había comprado a mamá una pulsera de oro por su aniversario. La semana siguiente, Tyler había dado el enganche de un Porsche. Conduje directamente a la casa de mis padres y puse los documentos sobre el escritorio de papá. Mamá revisaba facturas de Brookston a su lado. Tyler estaba recostado en el sofá de cuero, comparando autos deportivos en su teléfono. Vaciaron mi cuenta de educación. Papá miró el estado de cuenta. Redirigimos recursos de la familia. Transfirieron dinero de un fideicomiso que legalmente me pertenece. Mamá cerró lentamente su computadora portátil. Cuida tu tono. Levanté el formulario de autorización. Falsificaron mi firma. La expresión de papá cambió. No mostró culpa. Mostró molestia porque yo lo había descubierto. Esa cuenta se creó con dinero de la familia, dijo. Tu abuelo nunca esperó que lo desperdiciaras en una carrera poco realista. Se creó específicamente para mi educación. Estaba ahí sin hacer nada, dijo Tyler. Mi empresa necesita capital ahora. Cuando comience el desarrollo, todos se beneficiarán. ¿Qué desarrollo? Volví a mirar su teléfono. No lo entenderías. Me volví hacia papá. ¿Cómo se supone que voy a estudiar en Duke? Se recostó en la vieja silla de oficina del abuelo. No vas a hacerlo. La habitación quedó completamente inmóvil. Te inscribirás en Wake Tech, continuó. Estudiarás administración de oficina. Puedes empezar en facturación de Brookston e ir ascendiendo. ¿Y Tyler? Tyler tiene instinto de liderazgo. Reprobó contabilidad 2 veces. La mano de papá golpeó el escritorio. Tu hermano sabe cómo dominar una sala. Tú te disculpas antes de entrar en una. Miré a mamá, esperando que se opusiera. Ella se acomodó la pulsera de oro en la muñeca. Estamos tratando de protegerte, dijo. La medicina destruiría a alguien con tu temperamento. ¿Robaron casi $50,000 para protegerme? La expresión de mamá se endureció. No todo se convierte en robo solo porque no obtuviste lo que querías. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. Ya decidieron toda mi vida. Papá me miró directamente. No, evité que hicieras el ridículo. Doblé el estado de cuenta, lo guardé en mi bolso y salí. Ninguno intentó detenerme. El abuelo llamó esa noche. Su voz era más débil que en la gala, pero sus preguntas fueron precisas. Me pidió el número de cuenta, la fecha de la transferencia, la empresa destinataria y el nombre de la persona que había certificado la autorización ante notario. Le conté todo, excepto lo asustada que estaba. ¿Todavía quieres convertirte en cirujana?, preguntó. Sí. Aunque Richard nunca te dé permiso. Miré la esquina quemada de mi carta de aceptación. Sí. Aunque pase años tratando de demostrar que no perteneces ahí. Sí. Hubo un largo silencio. Entonces el abuelo dijo, bien. A la tarde siguiente su chofer me llevó a la clínica original de Brookston. El abuelo me esperaba en el consultorio número 3, donde había atendido pacientes antes de que existieran las torres hospitalarias, las oficinas ejecutivas o las galas de donantes. Me entregó un estuche de cuero marrón, viejo y desgastado. Dentro descansaba un bisturí quirúrgico de plata, con sus iniciales grabadas cerca del mango. Mi primer instrumento, dijo. Lo compré usado por $14 en 1968. No puedo aceptar esto. Sí puedes. Cerró mis dedos alrededor del estuche. Una hoja puede hacer daño, Natalie. También puede revelar lo que alguien trató de ocultar. La mano que la sostiene decide.
Le pregunté si sabía lo que papá estaba haciendo. El abuelo miró hacia la puerta cerrada. Sabía que tu padre confundía autoridad con propiedad. No sabía hasta dónde había llegado. Luego presionó 3 veces su pulgar contra mis nudillos, igual que cuando yo era niña. Guarda todos los documentos. Miró mi bolso, especialmente el estado de cuenta. 11 días después, el abuelo murió mientras dormía. En el funeral, papá aceptaba condolencias junto al ataúd como si estuviera recibiendo felicitaciones. Mamá hablaba de remodelar la casa del abuelo. Tyler le dijo a nuestro primo que pensaba encargar un Porsche negro en cuanto la herencia saliera del proceso sucesorio. Yo estaba cerca del fondo de la capilla, con el estuche de cuero del abuelo dentro de mi abrigo. Quería creer que los adultos a mi alrededor por fin verían lo que mis padres estaban haciendo. En cambio, felicitaron a papá por convertirse en el nuevo jefe de la familia. 2 semanas después, nos reunimos en la oficina del abogado Michael Reed para la lectura del testamento. Papá ocupó la silla en la cabecera de la mesa de conferencias. Tyler llegó 20 minutos tarde y preguntó qué tan rápido podrían venderse las acciones heredadas. Michael lo ignoró y abrió un sobre gris sellado. El Dr. Walter Brooks era propietario del 62% de Brookstone Health, dijo. Papá sonrió. No hagamos esto más complicado de lo necesario. Michael pasó la primera página. Las acciones de control no pasan a Richard Brooks. La sonrisa de mi padre desapareció. Han sido colocadas en un fideicomiso irrevocable para Natalie Brooks, junto con una cuenta educativa totalmente financiada y suficiente para completar sus estudios universitarios y su formación médica. Mamá se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. Michael levantó una mano. No he terminado. Abrió una segunda carpeta. El Dr. Brooks también ordenó una revisión forense de la transferencia realizada desde el fideicomiso educativo original de Natalie. Colocó la carpeta en el centro de la mesa. En la portada aparecían 4 palabras. Desembolsos corporativos no autorizados. Hallazgos preliminares. Entonces miró a mis padres. Los $48,760 desaparecidos no fueron el único dinero rastreado hasta la empresa de Tyler. Michael abrió el informe. Además de los fondos educativos de Natalie, los auditores preliminares identificaron $286,400 transferidos desde Brookstone Health a entidades controladas por Tyler Brooks. Tyler se inclinó hacia adelante. Eran honorarios de consultoría. Tenías 19 años, dijo Michael. Tu empresa no tenía empleados, oficina, contratos ni ningún trabajo documentado. El rostro de mamá se tensó. Walter estaba confundido después del derrame. Michael deslizó sobre la mesa una evaluación médica certificada ante notario. El abuelo la había realizado 6 días antes de firmar el testamento. 2 neurólogos independientes habían confirmado que comprendía sus bienes, sus relaciones familiares y las consecuencias de cada disposición. Papá se volvió hacia mí. Esta es tu oportunidad de detener esta tontería. Yo todavía intentaba entender cómo había pasado de suplicar por un depósito de $1,200 a ser la beneficiaria de las acciones de control de una red hospitalaria. ¿Qué es exactamente lo que quieres que detenga? La auditoría, las acusaciones, todo. Su voz se volvió suave, con ese tono amable que usaba cada vez que quería algo. Devuelve las acciones a la familia. Repondremos el dinero de tu universidad y nadie tendrá que enterarse de este malentendido. Michael respondió antes de que yo pudiera hacerlo. El fideicomiso es irrevocable. La mano de papá golpeó la mesa. Michael continuó. Hasta que yo completara mi formación médica, un fiduciario independiente ejercería los derechos de voto vinculados a las acciones. Mis padres solo podrían conservar temporalmente sus cargos si cooperaban con una auditoría forense completa. Cualquier intento de destruir registros, intimidar testigos u obstruir la revisión permitiría al fiduciario suspenderlos. Mamá me miró con absoluta incredulidad. ¿Permitirías que unos desconocidos investigaran a tus propios padres? Miré la carpeta que contenía mi firma falsificada.
Ustedes me convirtieron en una desconocida cuando me robaron el futuro. Era la primera vez que le hablaba sin pedir permiso. La auditoría comenzó el lunes siguiente. Mis padres no se rindieron en silencio. Papá llamó a nuestros familiares y les dijo que el dolor me había vuelto inestable. Mamá aseguró que yo había manipulado al abuelo durante las últimas semanas de su vida. Tyler publicó una fotografía suya junto a la cama del hospital del abuelo con el texto: algunas personas honran a la familia, otras se aprovechan de ella. Luego alguien envió a Duke una carta anónima acusándome de falsificar mi solicitud de ayuda financiera. Mi inscripción quedó suspendida 3 semanas antes del inicio de clases. Yo sabía quién lo había hecho, pero saberlo no era una prueba. Michael me ayudó a presentar declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios y los documentos del fideicomiso. Marisol Green firmó una declaración jurada confirmando que yo había quedado impactada al enterarme del retiro y que nunca lo había autorizado. Duke restableció mi lugar 4 días antes de la orientación. Papá llamó esa noche. «Todavía puedes volver a casa», dijo. «Discúlpate, retira la denuncia y te daré un trabajo». «¿Qué clase de trabajo?» Hubo una pausa. «Recepción, por ahora». Casi me reí. En lugar de hacerlo, empaqué una maleta, la carta de aceptación quemada y el estuche de cuero del abuelo. 4 años en Duke no me transformaron en la persona que mi familia temía. Primero casi me destruyeron. Luché con química orgánica. Trabajaba por las tardes en la biblioteca y daba tutorías a otros estudiantes para cubrir los gastos que el fideicomiso del abuelo no pagaba. Antes de cada examen importante llegaba otro mensaje desde una dirección de correo desconocida. «Estás demostrando que tengo razón. Todavía puedes renunciar antes de que todos te vean fracasar». Tyler me enviaba fotografías de sí mismo sentado en la suite ejecutiva de Brookstone, con los zapatos apoyados sobre el escritorio del abuelo. Guardé cada mensaje. 4 años después, fui aceptada en la Facultad de Medicina. Fue entonces cuando comenzó el verdadero agotamiento. Reprobé mi primer examen práctico de anatomía por 2 puntos. Durante mi primera observación quirúrgica, el olor del tejido cauterizado se quedó impregnado en mi cabello hasta que vomité detrás del estacionamiento. Dormía 5 horas por noche cuando tenía suerte. Había mañanas en las que la voz de papá sonaba más creíble que la mía. Tal vez yo era demasiado sensible. Tal vez una buena carta de aceptación me había convencido de que pertenecía a un lugar donde en realidad no encajaba. Entonces abrí el estuche de cuero del abuelo. El bisturí que había dentro no había comenzado como un símbolo. Había sido un instrumento usado, comprado por un joven médico que apenas podía pagar la facultad de medicina. Y aún así, el abuelo había construido Brookstone. Mientras estudiaba, la auditoría se amplió. Michael me enviaba copias por correo porque el abuelo le había indicado que me mantuviera informada. Guardé todo en una carpeta roja debajo de mi cama. Registros de empresas fantasma, facturas infladas, actas alteradas de la junta, informes de consultoría falsificados y cheques autorizados por mamá. Un contrato le cobraba a Brookstone $94,000 por un análisis estratégico de instalaciones. La empresa de Tyler había copiado la mayor parte del informe de un sitio web gratuito del condado. Otro pago fue a una empresa constructora, propiedad del compañero de golf de papá. Brookstone pagó $780,000 para remodelar una clínica rural. La clínica recibió pintura nueva, 6 sillas para la sala de espera y la reparación del estacionamiento. 6 meses después, papá la cerró por no ser rentable. Al principio los documentos parecían solo números. Entonces encontré los informes de traslado de pacientes. Después del cierre de la clínica, los pacientes de edad avanzada se vieron obligados a recorrer casi 40 millas para recibir diálisis, atención prenatal y tratamiento de emergencia. Un hombre sufrió un derrame cerebral en el asiento del pasajero del auto de su hija, porque la ambulancia más cercana había sido enviada a otro lugar. El dinero no solo había desaparecido, la gente había perdido acceso a la atención médica. Para que mis padres pudieran fabricar mayores ganancias trimestrales y aprobar bonos ejecutivos más grandes. Dejé de pensar en la auditoría como una venganza. Se convirtió en triaje.
Durante mi segundo año en la Facultad de Medicina, la doctora Lena Ortiz, la cirujana que me había preguntado por mi sueño en la gala, me invitó a tomar un café. Llevó una memoria USB negra y sencilla, pero la mantuvo debajo de su mano. Tu abuelo me pidió que vigilara el área clínica de Brookstone, dijo. Pensaba que Richard era arrogante. No comprendía lo peligroso que se había vuelto. Me mostró correos internos que ordenaban a los jefes de departamentos reducir el personal por debajo de los niveles de seguridad recomendados. Papá había ignorado las advertencias de cirujanos y enfermeras porque tener menos empleados hacía que los informes financieros de Brookstone parecieran más sólidos. Uno de los correos se refería a un paciente que murió después de que una unidad nocturna operara sin suficientes enfermeras. La revisión interna del hospital culpó a una enfermera joven que ya había trabajado un turno de 16 horas. La mandíbula de la doctora Ortiz se tensó. Un oficial de cumplimiento llamado Samuel King se negó a firmar el informe final. ¿Qué le ocurrió? Tu padre amenazó con quitarle la pensión y lo despidió. Samuel aceptó un acuerdo confidencial, abandonó Carolina del Norte y dejó de responder llamadas. ¿Se llevó alguna prueba? No lo sé. Pero antes de desaparecer, me dijo que Richard había ordenado eliminar los archivos originales del servidor. Empujó la memoria USB hacia mí. Guárdala en un lugar al que tu familia no pueda llegar. Se la entregué a Michael, quien la guardó en la bóveda de pruebas del fideicomiso. Para mi último año en la Facultad de Medicina, los auditores habían identificado más de 1,8 millones de dólares en transacciones cuestionables, pero los archivos originales más importantes habían desaparecido. Mis padres alegaron que los pagos habían sido aprobados por comités. Tyler aseguró que su empresa había utilizado subcontratistas cuyos nombres ya no recordaba. Mamá culpó a antiguos contadores. Papá culpó a los sistemas de administración anticuados del abuelo. Sin los contratos originales ni los registros del servidor, sus abogados insistían en que se trataba de mala administración, no de fraude. Creían que el tiempo los estaba protegiendo. Después de graduarme, comencé mi residencia quirúrgica en el Hospital Universitario Brookstone. Lo elegí porque su programa de trauma era uno de los mejores del estado. Pero esa no era la única razón. Estaba cansada de huir de mi propio apellido. El 14 de octubre, durante mi segundo año, una ambulancia llevó a un hombre de 58 años, después de una colisión en la Interestatal 40. Tenía hemorragia interna, varias costillas fracturadas y un pulmón colapsado. Asistí a la doctora Ortiz durante la operación de 6 horas. El paciente sobrevivió. 3 días después, entré en su habitación para examinar la incisión. Tenía el rostro golpeado e hinchado, pero sus ojos se enfocaron al leer mi gafete. Brooks, susurró. Sí, doctora Natalie Brooks. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca. Me llamo Samuel King. Durante un segundo pensé que lo había escuchado mal. Miró hacia la puerta abierta. Iba conduciendo para reunirme con Michael Reed cuando el camión me golpeó. Metió la mano en la bolsa transparente de pertenencias del hospital que estaba junto a la cama y sacó una tarjeta de cita doblada. El nombre de Michael estaba escrito en el frente. Pegada detrás había una pequeña llave de latón. Samuel la presionó contra mi palma. Tu abuelo me dijo que conservara los originales. Dijo que, si Richard sobrevivía a la primera auditoría destruyendo registros, debía contactar a Michael cuando tú fueras lo bastante grande para protegerte. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Samuel bajó la mirada hacia sus manos. Porque tu padre sabía dónde vivían mis hijos. Su voz se quebró. Los saqué del estado, cambié de trabajo. Me convencí de que las copias eran suficientes. Luego vi el anuncio de que regresarías a Brookstone como médica. ¿Qué abre la llave? Una bóveda privada que contiene los archivos que tu padre creyó haber destruido. Entonces Samuel miró por encima de mi hombro hacia el pasillo. Todo el color desapareció de su rostro. Mi padre estaba de pie afuera de la habitación. Papá entró con una mano dentro del bolsillo de su abrigo. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Todavía soy el director ejecutivo. Visito los casos graves. Los dedos de Samuel se aferraron a la manta. Papá miró la llave de latón en mi palma.
Durante un segundo, su expresión tranquila se quebró. El señor King sufrió una lesión importante en la cabeza, dijo. Todo lo que te diga debe considerarse producto de la confusión. La voz de Samuel era débil, pero clara. Recuerdo exactamente lo que hiciste, Richard. Papá se acercó más a la cama. Firmaste un acuerdo. Amenazaste a mi familia. Me coloqué entre ellos. El señor King se está recuperando. Tienes que irte. Papá miró mi gafete y luego mi bata blanca. ¿Crees que ese título cambia quién eres? No. Presioné el botón de llamada. Cambia quién es responsable de esta habitación. 2 enfermeras y personal de seguridad del hospital llegaron en menos de un minuto. Papá intentó describir la confrontación como un malentendido familiar, pero pedía seguridad que lo sacara del piso. Luego documenté cada palabra en el expediente médico de Samuel y presenté un informe interno de privacidad relacionado con el acceso de papá a la lista de pacientes. Esa decisión sería importante más adelante. La llave de latón pertenecía a una bóveda privada del Raleigh Community Bank. Samuel la había alquilado mediante una entidad fiduciaria que el abuelo creó antes de morir. Para acceder se necesitaban tanto la llave física como una autorización de Samuel certificada ante notario. Michael Reed, la doctora Ortiz y yo fuimos allí 3 días después. Dentro había una caja metálica negra que contenía facturas originales, contratos firmados, correos internos, unidades de respaldo del servidor y una grabadora digital envuelta en una de las viejas toallas quirúrgicas del abuelo. Samuel había copiado los registros antes de que papá lo despidiera. Los documentos demostraban que mis padres habían desviado más de $4,6 millones a través de las empresas de Tyler y de 3 proveedores controlados por sus amigos. Mamá había cambiado los códigos de pago para que las transferencias personales parecieran compras de equipo. Papá había presionado a los jefes de departamento para que aprobaran trabajos que nunca se realizaron. Tyler había utilizado fondos del hospital para comprar un condominio, 2 vehículos y una participación en un restaurante que fracasó después de 6 meses. Pero el peor documento no era financiero, era un informe de personal. Papá había recibido advertencias por escrito de que reducir el número de enfermeras durante el turno nocturno de la clínica rural representaba un grave riesgo para los pacientes. Aún así, aprobó los recortes. Luego utilizó los ahorros proyectados para justificar bonos ejecutivos. 11 días después, un paciente murió mientras una sola enfermera intentaba atender a 19 personas. Cuando Samuel se negó a firmar un informe que culpaba a aquella enfermera, papá amenazó con quitarle la pensión y lo obligó a irse. Por fin comprendí por qué el abuelo no se había limitado a entregarme la empresa. No quería que una joven furiosa de 18 años heredara un poder que no comprendía. Quería que tuviera educación, que fuera independiente, y lo bastante fuerte para entender que un hospital no era un premio familiar, era una promesa hecha a cada paciente que cruzaba sus puertas. Michael entregó las pruebas a investigadores federales, al fiscal general del estado y a los abogados externos de Brookston. Mis padres respondieron con una demanda de emergencia, alegando que yo había manipulado al abuelo, violado la confidencialidad corporativa y obtenido de Samuel documentos robados. El tribunal restringió temporalmente el fideicomiso para que no realizara cambios corporativos extraordinarios, mientras se revisaba la impugnación de la propiedad. Papá utilizó ese tiempo para convocar una reunión especial de la junta directiva. Invitó a médicos de alto rango, directores de departamento, donantes y abogados del hospital. Su plan era desacreditarme públicamente y presionar a la Junta para que extendiera su contrato antes de que el juez emitiera una decisión. Asistí con mi bata blanca. Papá se sentó en la cabecera de la mesa de conferencias. Mamá estaba a su lado con 3 abogados. Tyler se recostó en su silla como si el resultado ya hubiera sido comprado. Papá abrió la reunión llamándome inexperta y emocionalmente inestable. Mi hija es una joven médica talentosa, dijo, sonando casi amable. Por desgracia, el dolor y la ambición han nublado su juicio. Entonces se abrieron las puertas de la sala de conferencias. Michael Reed entró junto a Samuel King, que caminaba lentamente con un bastón. Detrás de ellos llegaron Marisol Green, la doctora Ortiz, el fiduciario independiente y los abogados externos de Brookston.
La sala quedó en silencio. Michael colocó una orden judicial frente a papá. El juez había rechazado su impugnación esa misma mañana. La autoridad de voto del fideicomiso había sido restablecida por completo. Papá leyó 2 veces la primera página. Luego me miró. Abrí mi bolso y saqué el estuche de cuero del abuelo. Coloqué el bisturí de plata sobre la mesa. Esta reunión ya no te pertenece. Me dirigí a la silla de la cabecera. La pantalla detrás de mí mostró los contratos originales de la bóveda de Samuel. Cada transferencia llevaba la autorización de mamá. Cada empresa fantasma conducía de regreso a Tyler. Cada advertencia sobre el personal terminaba con la aprobación electrónica de papá. Mamá fue la primera en interrumpir. Los contadores prepararon esos registros. Marisol se puso de pie. Su código personal de autenticación aprobó la transferencia desde el fideicomiso educativo de Natalie. Los registros de seguridad muestran que la autorización se originó en su oficina. Tyler afirmó que nunca había entendido los contratos. Samuel lo miró directamente. Me enviaste un correo preguntándome cómo ocultar tu propiedad durante la revisión de conflictos de interés del hospital. Papá se levantó de su silla. Esta familia construyó Brookstone. Miré las iniciales del abuelo grabadas en el bisturí. No, el abuelo lo construyó. Luego miré las facturas. Ustedes le cobraron. Michael activó la grabación final. El abuelo apareció en la pantalla, sentado detrás de su antiguo escritorio. Se veía más delgado de lo que yo recordaba, pero sus ojos estaban completamente alertas. Si Natalie está viendo esto como médica, entonces ya logró aquello que Richard insistía que no podía conseguir. Hizo una pausa para recuperar el aliento. El liderazgo no se hereda por hablar más fuerte, por el género ni por sentirse con derecho. Se gana protegiendo a las personas que no pueden protegerse por sí mismas. Sus ojos se dirigieron hacia la cámara. Richard, confundiste mi paciencia con ceguera. Entonces el abuelo se dirigió a mí. Natalie, no conserves esta empresa solo porque lleva nuestro apellido. Consérvala únicamente si todavía merece la confianza de sus pacientes. La grabación terminó. Nadie se movió. Los directores de Brookstone que tenían conflictos de interés fueron excluidos de la votación. Los miembros restantes de la Junta votaron por unanimidad para destituir a papá como director ejecutivo y a mamá como directora financiera. Los acuerdos de consultoría de Tyler fueron cancelados y la Junta autorizó acciones legales para recuperar cada pago indebido. Papá no gritó. Simplemente miró la silla en la que yo estaba sentada, como si lo hubiera traicionado. Mamá se detuvo a mi lado mientras salía. Estás destruyendo a tu propia familia por dinero. Miré el informe de personal en la pantalla. No. Ustedes se destruyeron cuando el dinero se volvió más valioso que los pacientes. A la mañana siguiente, agentes federales ejecutaron órdenes de registro en las oficinas ejecutivas de Brookstone y en la casa de mis padres. El proceso penal duró 18 meses. Papá se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, obstrucción y falsificación de registros hospitalarios. Recibió una sentencia de 28 meses en una prisión federal. Mamá se declaró culpable de fraude electrónico y de hacer declaraciones falsas a los auditores. Cumplió 11 meses bajo custodia federal, seguidos de arresto domiciliario. Tyler cooperó contra ambos. Evitó la prisión, pero recibió libertad condicional, una orden de restitución y una prohibición permanente de contratar con organizaciones de salud financiadas por el gobierno federal. Se declaró en bancarrota y más tarde consiguió un empleo en ventas en Charlotte, bajo las órdenes de un gerente más joven que él. Mis padres vendieron su casa, sus inversiones y su propiedad vacacional para cumplir con la restitución y los acuerdos civiles. La familia del paciente que murió en la clínica rural recibió una disculpa formal y una compensación. A la enfermera culpada por la muerte le corrigieron su expediente y le ofrecieron recuperar su puesto. Ella se negó. Yo entendía por qué. No me convertí en directora ejecutiva. Ser cirujana no me calificaba para administrar una red hospitalaria. Contraté a un administrador experimentado en el sector salud y acepté el cargo de presidenta de la Junta mientras continuaba mi residencia en cirugía de trauma. Preabrimos la clínica rural. Restablecimos niveles seguros de personal.
Creamos una oficina independiente de seguridad del paciente, cuyo director no podía ser despedido por el director ejecutivo, y establecimos la beca Walter Brooks para estudiantes cuyas familias se negaban o no podían apoyar su educación. Años después, el bisturí del abuelo fue colocado dentro de una vitrina de vidrio frente al ala quirúrgica. A su lado descansa la esquina quemada de mi carta de aceptación de Duke. La mayoría de las personas supone que el bisturí representa la carrera que mi padre intentó arrebatarme. No es así. Representa la elección que el abuelo me dio en el consultorio número 3. Una hoja puede utilizarse para herir a alguien, o puede revelar el daño oculto bajo la superficie. La mano que la sostiene decide. Mi padre creyó que la humillación me haría más pequeña. En cambio, me enseñó que la verdad no necesita gritar. Necesita documentos, testigos, y a alguien dispuesto a ponerlos sobre la mesa. La familia no le da a nadie permiso para robarte el futuro, y ser generoso no te convierte en alguien desechable. Si esto te hubiera ocurrido a ti, dime en los comentarios qué habrías hecho. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete para conocer más historias en las que la verdad silenciosa finalmente tiene su oportunidad.